Wall-E, una película muy bonita, se la recomiendo. Y dice, Wall-E y su augurio certero sobre el futuro de la humanidad. Eso es un artículo que lo hizo El País, ahí tienen la fuente. ¿Qué pasa en esta película? Hay muchas cositas que pasan con ese robotcito, muy interesante, muy bonita la película, pero el plan es que allí se tiene un futuro de la inteligencia artificial en que los humanos, como ven allí, ya no hacen nada prácticamente, y por eso todos son gorditos. No sé si ven a ese señor que se nota que está con sobrepeso y está sentado en una silla que está volando, está flotando, y tiene una pantalla incluso, ¿no? Tipo holograma, en la que a partir de eso controla todo. Entonces, Wall-E lo que hace notar es un augurio de que la humanidad va a ser prácticamente así, ¿no? De que sería así, exagerado obviamente, y que las personas, incluso en la película se ve que las personas no pueden ni caminar. Cuando se bajan de esa silla, apenas sus piernas pueden resistir su peso. Eso sí me pareció bastante, ¿no? Un poco exacerbado, pero bueno, de eso trata la película Wall-E, que la inteligencia artificial nos puede hacer que nosotros ya prácticamente ya no rompamos con nuestra naturaleza misma, de caminar, de avanzar, del deporte, ¿no? De hacer algunas cosas por nuestros medios, sino depender absolutamente de la tecnología, al grado de afectar nuestra salud, porque el sobrepeso no es bueno para nadie. Bueno, de eso trata la película Wall-E. Y en ese artículo comentan, ¿no? ¿Son augurios certeros en el futuro de la humanidad? Bueno, yo creo que no. Y luego al lado derecho he puesto el otro extremo. O sea, el lado izquierdo es una inteligencia artificial que nos engríe, que nos mima tanto, que nos da tanto, que hasta nos perjudica en salud porque estamos gorditos, estamos con sobrepeso y sentados. No hacemos nada. Todo es automático. Y el otro extremo, una inteligencia artificial que no nos quiere, que nos quiere destruir, y todos conocemos la película Terminator, ¿no? Ahí está Skynet y el famoso T-800, ¿no? Entonces, otros dicen, no, la inteligencia artificial en el futuro nos va a destruir porque somos una amenaza para el planeta, por el calentamiento global, porque depredamos, porque la mayoría no hace las cosas bien, etcétera. Entonces, en lo que es Terminator, nos da una idea del otro lado extremo, ¿no? Del futuro de la inteligencia artificial, que nos pueda destruir, ¿no? Por ser una amenaza, ¿no? Para el planeta. Y en el centro, que está encerrado en un recuadro azul, está lo que tiene que ser, y para ello nosotros siempre tenemos que tener conciencia de esto, ¿no? La conexión hombre-máquina, ¿sí? La conexión hombre-máquina. Allí nosotros tenemos que darnos la mano de la inteligencia artificial, en este caso un robot, una inteligencia artificial que tiene cuerpo, porque eso es lo que se necesita. Buscar un equilibrio, siempre, buscar un equilibrio. Por ejemplo, la bicicleta. Si nos pegamos mucho a la izquierda, nos caemos. Si nos pegamos mucho al otro lado, también nos caemos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en equilibrio, en este caso en el centro, ¿no? En el ejemplo de la bicicleta tenemos que estar en el centro, ni izquierda ni derecha, y con equilibrio estando en el centro, avanzamos. Tal vez en un momento, hay una curva, no tengo que voltear un poquito a la izquierda para no caerme en la curva, curva al otro lado, tal vez un poquitito a la derecha, pero solo por unos pocos segundos, y luego seguir recto, en equilibrio. De eso se trata, ¿no? Entonces, tenemos que recordar siempre que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿sí? Más no la solución, es una herramienta muy importante que, si sabemos utilizarla, nos puede ayudar en muchos aspectos de nuestra vida, pero nunca debe reemplazar hábitos básicos que los humanos tenemos que realizar, ¿no? Y también tenemos que controlarla, ¿no? No puede pasar lo de la película, ¿no? Terminator. Tenemos que tener ya un botón que diga apagar, apagado total, y se desconecta, ¿no? Entonces, el futuro de la inteligencia artificial en realidad depende mucho de nosotros, del presente, de cómo interioricemos estas herramientas que nos brinda la inteligencia artificial, de cómo lo utilizamos y de qué enseñamos a nuestros hijos, ¿no? A nuestro prójimo. Eso es sumamente importante.
El futuro de la inteligencia artificial. Hacia inteligencias artificiales realmente inteligentes. Es un artículo del BBVA que vemos abajo, la fuente. ¿Cuál es el objetivo último de la inteligencia artificial? Lograr que una máquina tenga una inteligencia similar a la humana, como ya lo habíamos mencionado en el primer video, ¿no? Concepto de inteligencia artificial. Definitivamente. Ese es el fin último de la inteligencia artificial. Ser como un humano, pensar como un humano, tener raciocinio, ¿no? Tener empatía o lógica, una lógica humana, tener lo que nos hace propiamente humanos, ¿no? Y no ser tan parametrizados, ¿no? Entonces, existen actualmente limitaciones en los sistemas de aprendizaje profundo. Por ejemplo, hay un término que llaman el olvido catastrófico, otro que llaman las cajas negras y otro el hardware limitado. Son limitaciones. Vamos por el olvido catastrófico. Si se le entrena en una nueva tarea a la inteligencia artificial, la anterior tarea es olvidada. Dimos el ejemplo, ¿no? También en el primer video, de una inteligencia artificial que aprendió a jugar ajedrez, uno de los juegos de mesa más complejos. Pero cuando le pidieron jugar damas, no pudo. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo perfecto del olvido catastrófico. Solamente se especializa tanto en algo, pero cuando le das algo un poco distinto, o distinto, peor aún, no lo puede hacer. Necesita nuevamente aprender, digamos que reemplazar toda la información, todo el entrenamiento que había tenido anteriormente para recién aprender a jugar damas. Y es más, tiene que programarse también para que aprenda a jugar damas, porque no es lo mismo. Entonces, ese es el olvido catastrófico que comentan como una limitación actual de los sistemas de aprendizaje profundo. Otro punto importante son las cajas negras. Sin capacidad explicativa, debería incorporarse módulos que permitan explicar cómo se llegan a los resultados. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales tienen diversos elementos, diversas partes, pero hay una capa que se le llama capas, ¿sí? Capa de entrada, capa oculta, como sería que es la del centro, y capa de salida. La capa de entrada la conocemos, son las variables que nosotros queremos analizar, por ejemplo, talla, peso y edad, ¿no? Y la salida, ver, no sé, predisposición a que desarrolle tal enfermedad, por decir una salida. Pero internamente también hay capas ocultas. Esas capas ocultas son las de aprendizaje, son los cálculos matemáticos, los cálculos computacionales que se realizan en función a pesos y todo lo demás. Por eso le dicen caja negra, porque las capas ocultas son tantas iteraciones, son tantos cálculos, tantos procesos, con el otro, como una red neuronal del cerebro humano casi. Entonces son tantas fórmulas, tantas líneas, tantos cálculos que hace, que no se puede observar la capacidad explicativa por ejemplo, en una red neuronal. Por eso le llaman a las redes neuronales artificiales. No podemos saber de todas estas variables, talla, peso, edad, cuál es la que tiene mayor participación o mayor impacto en lo que me interesa, en la salida, ¿no? Entonces, esa es una gran limitación de actualmente las redes neuronales artificiales, cosa que no pasa con otros modelos estadísticos. Por ejemplo, el conocido y famosísimo análisis de regresión, que más adelante también les voy a explicar. El análisis de regresión es una ecuación matemática, pero si en análisis de regresión con esta metodología metemos talla, peso y edad y queremos una salida, sabemos entre esas tres variables, talla, peso y edad, cuál es la que tiene más participación o más impacto sobre el determinado resultado que queremos tener, cuál es la intermedia y cuál es la que tiene menos impacto. Entonces podemos ver, la talla pesa como 4.5, la edad como 2 y el peso como 1, por ejemplo. Entonces, eso sí se logra con otros modelos estadísticos, que hay muchos. Pero actualmente las redes neuronales artificiales
el Deep Learning, ¿no? Que está bastante asociado al Deep Learning, forma parte del Deep Learning, es una caja negra, no hay una capacidad explicativa. Por ello dicen que deberían incorporarse módulos que permitan explicar. ¿Qué se refiere a módulos? Alguna lógica, ¿no? Que pueda, digamos, que captar de todas esas combinaciones y cálculos internos que hace entre todas las neuronas que componen la red neuronal artificial, cuáles son las que, mira, más tuvo que trabajarse las relacionadas al peso, menos tuvo que relacionarse o trabajarse o calcularse la de la talla y así, ¿no? Tal vez, por dar una idea. Entonces, esa es una limitante de los sistemas de aprendizaje profundo, las cajas negras. No podemos saber de todas las variables, de toda la capa de entrada, de todas las variables que estamos colocando como input, como ingreso, cuál es la que más participó o la más importante para darme este resultado. Y una tercera limitación es el hardware limitado, valga la redundancia. Se necesita hardware más eficiente en consumo energético. Una posible vía es la computación neuromórfica. Saxena 2018. Al final les voy a mostrar un videito bastante didáctico de qué cosa es la computación neuromórfica. ¿Ya? Ahí a la derecha, por ejemplo, tenemos la imagen de Intel Loihi 2. Ese es un microprocesador muy interesante que justamente está aplicando la computación neuromórfica, que básicamente trata de imitar las características físicas de nuestro cerebro. Digamos que ya no trabaja de manera lineal, sino de manera interconectada, ¿no? Es muy interesante. Ahí les pongo la fuente, ¿sí? Si quieren más detalles al respecto. Pero es increíble cómo la ciencia y la tecnología están aportando para ya poder crear una computación neuromórfica. Morfo viene de forma, ¿no? Y neuro viene de neuronas, el cerebro humano. Entonces la computación neuromórfica es eso, ¿no? La computación en la forma de nuestro cerebro, de las neuronas. Aquí tenemos el futuro de la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales realmente inteligentes. En el mismo artículo, algo que me gustó mucho, la interacción. El pensamiento holístico nos dice que más que la suma de las partes A más B más C me da X, nos interesan cómo interactúan A, B y C para darnos X. Así se sintetiza la importancia de la interacción en el pensamiento holístico. Cuando alguien quiera solucionar algo de manera transversal a todos los procesos, a todas las cosas, más que pensar esto más esto más esto me da algo, piensa cómo se interactúan, cómo se interrelacionan estas componentes para darte algo. ¿Sí? Por ejemplo, para tener una nota muy buena en un examen, tengo que estudiar, tengo que descansar, tengo que concentrarme, pero tengo que alimentarme bien, ¿no? También es importante, pero la pregunta es cuál es la interacción entre todas estas actividades. Eso pocos lo hemos podido entender y hemos podido exacerbar la concentración. Algunos tienen hasta concentración extrema, ¿no? Y con eso se logra también la relajación. Bueno, en este caso, el desarrollo mental, que requiere toda inteligencia, depende de las interacciones con el entorno. Y estas interacciones, a su vez, dependen del cuerpo, en particular del sistema perceptivo y del sistema motor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué una computadora todavía no puede igualar un cerebro humano si no tiene cuerpo? Nosotros desde niños sabíamos leer, escribir y hablar, tocábamos, mirábamos algo, ¿no? Todos los que somos padres podemos saberlo, tocábamos algo y nos dábamos cuenta. ¿Qué es esto? Algunos bebés agarran y se ponen todas las cosas a la boca porque así perciben, sienten. Entonces, si no hay un contacto con los objetos, con el mundo, el aprendizaje no es total, no es bueno.
Imagínense que desde pequeños solamente ven, porque lo que haría, es más, ni siquiera ven, porque la computadora por sí sola no tiene ojos, a menos que una cámara, solamente con información. O sea, eres ciego y te dan información, 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 y con eso aprendes. Pero qué diferencia si aparte tuvieses ojos y aparte de la información que te dan tú lo puedes ver. Qué diferencia si tienes manos, tienes piernas, es el lugar y tú mismo observar y sacar tus conclusiones y aprender de esa forma. Ya, de eso trata el tema de la interacción. En el futuro de la inteligencia artificial se demuestra que el desarrollo mental depende de la interacción con el entorno, con el ambiente, con el mundo. Y esta interacción depende a su vez del cuerpo. Si no tienes cuerpo, ¿cómo puedes interactuar? ¿No? Sistema perceptivo, o sentido del gusto, sentido del olfato, la visión, el oído, tacto. Por eso tenemos esos 5 sentidos, porque gracias a ellos podemos aprender y eso es lo que nos hace humanos. Entonces, probablemente si creamos un robot que pueda tener esos 5 sentidos, aparte de la información que se le ponga en base de datos para que aprenda, creo que nos podríamos acercar mucho al cerebro humano, ¿no? Bueno, ahí he dado 2 ejemplos. Hay un robot artista que se llama Kinsey que enseña a dibujar. Le dan una imagen, atrás de la imagen tiene un código QR, la acercas a la pantalla y Kinsey lo que hace, ¿verdad? Empieza a dibujar. Empieza a agarrar su mano y empieza a mover esos bracitos que vemos allí, que están unidos a ese lapicero, y empieza a dibujar. Lo que se le ponga que tenga un código QR, o sea, internamente tiene un programa, ¿no? Un algoritmo que de acuerdo al código ya sabe qué movimientos hacer con esos brazos y poder dibujarlo. Y miren qué bonito dibujado el mono, se parece bastante a la tarjeta. Eso ya existe, ¿sí? Está 15. Y bueno, lo de la derecha es una película, pero la puse para que se pueda entender bien lo que acabo de comentar respecto a la interacción, el cuerpo y los 5 sentidos. Hay una película que se las recomiendo que se llama Chappie, así como se ve, así se escribe, Chappie, en que ese robot que lo ven allí sentado en una silla está aprendiendo a dibujar. Está dibujando ese Volkswagen que vemos ahí un poco destartalado y lo logra por su visión artificial, lo logra porque tiene cuerpo, tiene manos y escucha también, y creo que tacto no tiene, no recuerdo bien, una película que leí hace mucho tiempo, pero puede dibujar. Entonces, miren cómo, y Chappie es interesante porque el que está detrás de Chappie es su creador, ¿sí? es un científico, y él cuando lo crea Chappie sale como un niño, así, como un niño, cuerpo robot como un niño, y todavía no sabe el mundo, empieza a tocar, empieza a ver, empieza a aprender, y luego se va con un grupo que no tenían buenos hábitos y empieza a aprender lo malo también le hacen bullying. Entonces es interesante esta película, como una inteligencia artificial con cuerpo, en este caso Chappie, pudo aprender finalmente, ¿no? Entonces a eso se refiere también este artículo cuando dice en el futuro de la inteligencia artificial la interacción, los sentidos, un sistema perceptivo y un sistema motor. 5 sentidos. Aquí les muestro el video del futuro de la inteligencia artificial relacionado a qué es computación neuromórfica. Muy interesante, bastante didáctico. Escuchamos. Si te parece complicada de entender la computación, quédate porque se avecinan novedades aún más llamativas. ¿Sabéis qué es la computación neuromórfica? Os lo contamos. La computación clásica con la que funcionan nuestros ordenadores, móviles y demás dispositivos del mercado ya no está sola. Ahora también podemos hablar de computación cuántica, computación biológica y computación neuromórfica. Tecnologías emergentes que cada día muestran un potencial mayor y que posiblemente convivan en el futuro todas a un nivel similar. De la computación cuántica ya os hemos hablado en anteriores ocasiones, ordenadores que se basan en las leyes de la física cuántica para realizar problemas muy complejos. Pues bien, la computación neuromórfica pone el foco de atención en algo que nos resulta más familiar, pero que también es muy complejo:
nuestro cerebro. La mayoría ya sabemos de forma genérica cómo funciona nuestro móvil con la computación clásica, el famoso sistema binario de unos y ceros que tanto juego nos ha dado en las últimas décadas. Sin embargo, nuestro cerebro no funciona para nada así y ha demostrado ser una gran herramienta de resolución de problemas. Por eso en los años 60, Carver Mead, ingeniero del Instituto de Tecnología de Caltech, consideró la opción de crear algoritmos y circuitos integrados con la misma estructura y comportamiento que el sistema nervioso de los animales. Mead comprobó que el comportamiento de los transistores se parece a la manera en la que las neuronas se comunican entre ellas, transmitiendo impulsos eléctricos mediante un mecanismo que se conoce como sinapsis neuronal. La complejidad del cerebro es tal que se ha necesitado una colaboración entre materias como la física, la microelectrónica, la biología, las matemáticas y la informática para avanzar en esos transistores analógicos con los que soñaba Mead. A pesar de todo el tiempo que ha pasado desde esos primeros pasos, los investigadores aún no han conseguido construir un sistema neuromórfico artificial que se pueda equipar al cerebro humano. Sin embargo, esto no significa que los avances conseguidos hasta ahora no sean sorprendentes. En 2017, Intel, una de las empresas que más ha apostado por el estudio y desarrollo de esta nueva forma de computación, presentó Loihi, un chip neuromórfico fabricado con algo más de 130.000 neuronas. A Loihi se le dio mucha relevancia en los medios de comunicación por sus capacidades olfativas, y es que este chip neuromórfico sirvió en un estudio de investigación de Cornell para detectar sustancias químicas peligrosas. Pero por encima de esta cualidad, lo más sorprendente de Loihi, que ha servido para seguir mejorando esta tecnología, es su estructura. Cada una de esas neuronas artificiales puede comunicarse con las miles de neuronas que integran ese chip y crear una compleja red de comunicación similar a la de un cerebro biológico. Esto lo vemos de nuevo en los sucesivos productos presentados por Intel en los siguientes años, como Pojoiki Spring, una plataforma de 100 millones de neuronas, lo que equivaldría al cerebro de un pequeño mamífero. Si esto se ha conseguido en 4 años, podemos esperar grandes avances en la siguiente década. La capacidad olfativa de Loihi es un buen ejemplo de los problemas que nos puede ayudar a resolver la computación neuromórfica. A estos sistemas se les da muy bien procesar datos sin una estructura clara y que presentan mucho ruido. Una situación en la que no trabajan bien los procesadores y algoritmos clásicos, los sistemas binarios a los cuales se les da resolver operaciones matemáticas complejas. Precisamente por eso se dice que la computación neuromórfica puede ser la compañera perfecta de los sistemas de inteligencia artificial. El aprendizaje automático o el reconocimiento de patrones son algunas de las disciplinas en las que se espera conseguir una mayor compatibilidad. Programas de reconocimiento del habla, diagnósticos médicos, motores de búsqueda más intuitivos o aplicaciones de navegación y logística impulsados por las capacidades de los nuevos chips neuromórficos. Estas neuronas artificiales prometen ser más rápidas y necesitar menos energía para resolver problemas con los que el microprocesador convencional no se siente tan a gusto. Os dejamos en la web más ejemplos de los avances que se están consiguiendo en computación neuromórfica y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Adiós. Qué importante lo que acabamos de ver, cómo la computación neuromórfica a través de este nuevo chip Loihi, que tiene ya miles de neuronas, ¿no?, impresas, puede hacer de manera más rápida, como comentaron, e incluso con menos gasto de energía. Ese es el avance que se realiza, ¿no?, en función a copiar o tratar de copiar nuestro cerebro. Entonces es un avance grande esta computación neuromórfica, este chip que ha creado Intel. Bueno, con esto hemos terminado el video. Gracias. Les invito a que puedan ver el siguiente, que comenzamos con un nuevo módulo, el módulo 2,